Bueno, si no me conocen, aquí he estado, esta es la tercera o cuarta vez, creo que es la cuarta vez que he estado, y es un privilegio estar otro día con vosotros. Así que si no, yo conozco más de uno, no a todos, veo que la iglesia ha crecido bastante, veo que hay cambios, y todo eso es bueno, amén. Así que lo que más me gusta es cuando siempre miro aquí, nunca quitéis eso que pone ahí, aquí se predica a Jesucristo, ¿no es así? Pero eso es verdad, sí o sí. Amén, ¿no? No dejemos de predicar a Jesucristo. Hoy vamos a ver que no hay otro evangelio. Lo dice claramente Pablo, no hay otro evangelio. Pero muchas veces, si darnos cuenta, tenemos otro evangelio. Hoy en día tenemos que examinar muy bien qué es lo que se predica, porque todo vale. ¿Y todo vale? No, ¿no? ¿Vale todo? Porque la gente dice todo amén. Y si no va conforme a la palabra de Dios, no hay que decir amén. Se han dado un boletín, no ha llegado a todo, para que podáis examinar lo que dice, lo que se va a decir hoy en la palabra. Es importante que se medite la palabra para que cuando cojamos la palabra del púlpito, que es muy importante a la persona que predique, si cogéis la palabra en los títulos de oración que Dios te da personal y oráis, Dios va a contestar sí o sí. Sí, ¿no? Dios de su palabra. Por eso tenemos que ver cómo Dios contesta a nuestras oraciones. Ahora, el título, como lo tenéis ahí, también he puesto, es la realidad de que no hay otro evangelio. No lo hay. El único evangelio que hay es el evangelio de Jesucristo. Ahora, debemos de saber cuál es el evangelio bíblico para tener una dirección correcta en nuestras vidas, ¿no es así? Como he dicho antes, cuando uno predica en muchos sitios de España, pues te das cuenta de que no siempre se predica a Cristo. La gente pues le gusta siempre los shows, le gusta siempre lo ético, lo moral. Bueno, eso es una parte del evangelio, pero eso no es el evangelio. Vamos a ver hoy qué es lo que nos está diciendo Pablo, qué es el evangelio, porque dice que no hay otro evangelio, dice la palabra de hoy. Otro evangelio dice que es anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldición. ¿No es así? Hay solo un evangelio. Cristo vendrá a por una iglesia. No va a venir a por mucha iglesia. Por eso Pablo predicaba a Cristo. Pablo siempre decía, dentro de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo esto lo tengo por basura por conocer más a Cristo. Siempre Pablo decía dentro de Cristo. La pregunta es, ¿estoy dentro de Cristo? Bueno, pastor, si llevo 30 años en el Evangelio y me he bautizado. Ahora me está llegando mucha gente, es que me he bautizado. ¿Y? ¿Ya lo tienes todo? ¿Ya soy salvo? ¿Ya no sé? Pero es que todo eso que haces, lo mismo tu fruto no tiene nada que ver con el evangelio. Ah, pero es que me he bautizado. Ah, es que en el cielo hay un sitio para los bautizados, no para los que creen y viven el evangelio de Jesucristo. Porque hay personas que piensan que como he bautizado, ¿por qué te bautiza? Oigo algunas veces por ahí, para salvarme. Ah, que te bautiza para salvarte. La Biblia no dice eso. Es una ordenanza. Pero la gente me dice como que ya me he bautizado, como que lo tengo todo, ¿no? Ya está, ya he cumplido, ¿no? Como la fábrica, entro el domingo, ficho, salgo, hasta domingo que viene. ¿Esto funciona así? Por tu vida, tarde o temprano va a ser un fracaso. Por eso dice que no hay otro evangelio, como dice, porque es anatema. Si nosotros anunciamos otro evangelio que no sea de Jesucristo, está diciendo hoy Pablo que es anatema. Si anunciamos otro evangelio va a ser tenebroso. Porque no hay que dar otro evangelio que no sea de Jesucristo. Solo el evangelio de Cristo trae respuesta, trae bendición, trae sanidad. Solo el evangelio de Cristo. No necesitan nada más. Hay algunas veces que digo, ay, es que el evangelio parece que no sea completo. En Cristo estamos completos, no necesitan nada más. Pero parece que falta algo más. ¿Qué falta? Si en Cristo lo tenemos todo. Lo que pasa es que tienes que entender si Cristo realmente es todo. Ah, pero es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, todo, no dice que todo, porque hay que cuestionar. Dice todo. Pero para eso tengo que estar dentro de Cristo. Ahora,
Por ejemplo, yo me acuerdo, voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, los mormones, no sé si conocéis a los mormones, pero en mi fábrica había una familia que era mormón. Y claro, y este mormón, un chico que es majo, ¿no? Un día me hace un regalo. ¿Y qué regalo me hizo? Me dice, toma, te voy a regalar otro evangelio de Jesucristo. Digo, ¿otro evangelio de Jesucristo? ¿Es que hay otro? Sí, es que hay otro. Pues ahora me entero que hay otro. Igual como llegó el evangelio, lo miré y para que nadie lo leyera a trocitos, pues si lo tiras, igual que lo coge y se convierte a ello, ¿no? Pero, ¿por qué me dio esto? Hablando con él, dice que este nuevo evangelio de Jesucristo dice que es similar a la Biblia, porque dice que en los antiguos americanos allí, dice que le predicaron a Jesucristo. Yo no sé qué Jesucristo le predicaría, pero uno puede escribir un libro, pero otro Nuevo Testamento, eso a mí no me encaja. Pero él me decía que sí, que era correcto, eso es lo que hacen, ¿no?, los mormones. Pero bueno, y si vamos a los testigos de Jehová, aquí habrá testigos de Jehová, ¿no? Me imagino. Bueno, pues yo estando en Valencia, allí en Paterna, allí a mí ya ni me paran. Cuando me ven, digo, a ver si me paran. Otra que ya me han puesto una cruz. Porque cada vez que me paran, yo le digo las cosas claras. Y me acuerdo que bueno, yo van en pareja, me acuerdo que, como dice Apocalipsis 22, 18, 19, dice que si oyes la palabra de esta profecía, de este libro que habla de la Biblia, si alguno pone algo, añade algo, quita algo, una coma, que dice aquí, dice que hay un castigo, ¿no? Si alguien quita algo, dice que le quitará del árbol de la vida. Y van y me dicen eso a mí. Y cojo yo y le digo, pues si eso es usted. ¿Cómo? Yo, claro. Digo, ¿usted qué Biblia tiene? La del Nuevo Mundo, ¿no? Ellos tienen su Biblia. Y le digo, esa Biblia está cambiada. Juan 1.1, Juan 8.58, Hebreo 1.6, Juan 1.1, ¿qué dice? Ellos dicen que ese Jesús, ese Cristo, ¿no?, ese verbo, es un Dios. Pero la Biblia no dice eso. Él es Dios. Es que si tú quitas eso, te rompes la Biblia totalmente. Fíjate ese artículo, si lo quitas, lo que hace, ¿es creado? No, él es Dios. Y después hablando con ellos, porque a una vez debato, en Romanos 10, del 8 al 9, cuando dice, si crees de corazón y confiesas con tu boca que el Señor Jesús es el Señor, eres salvo. Pero es que le han cambiado y ha puesto Jehová. Yo, ¿cómo? Pero tenemos que saber esto. O cuando te vienen los testigos de Jehová, yo siempre digo, ¿usted ha leído la Biblia entera? No, por eso, ¿para qué me vienes con los 5 versículos de siempre? Que son 5, no tienen 5 o 6 más. Eso es otro evangelio. Por eso, no sean engañados. Ah, yo no soy engañado. Mirad, si no vivimos el evangelio, la verdad absoluta de Cristo, vamos a ser engañados. ¿Amén o no? Porque Satanás no se engaña, tiene muchos años. Y los mormones, si no lo entiendes, te van a engañar. Parece que sean como nosotros. No tiene nada que ver. Pero ellos te pueden engañar si no estás fuerte en el evangelio. Por eso Gálatas 1, de 6 al 8, dice que Dios nos llamó por su gracia. Y nos llamó por su gracia, ¿para qué? Para que no cambiemos del evangelio original, que es el evangelio de Jesucristo. Porque hay muchos evangelios. Y en las iglesias, cuando uno ya lleva, como digo, ya lleva 71 años el evangelio, como llevo, ¿no? Tengo el pelo blanco, hoy me estaba peinando, digo, cada día tengo el pelo más blanco, digo, no sé. Me he impresionado, ¿no? De que había más luz o algo. Pero vemos que en las iglesias hay 4 cosas que se han metido que parece que sea el evangelio. El legalismo, eso luego lo veremos, el humanismo, lo que es místico, insano, porque lo místico es Dios es místico, no se ve por lo insano. Pero también vemos que también la religiosidad. Bueno, eso aquí en vuestra iglesia no pasa, pasa en la mía, ¿no? Ah, amén, amén. Ese hay que dar un amén. Hay que salir de eso, que parece que sea el evangelio, pero no lo es. Por eso no hay otro evangelio.
¿Y qué dice hoy la palabra? Dice que hay personas que siembran confusión, distorsiona la verdad acerca de Cristo. Si anuncia otro evangelio que no sea Cristo, no es el evangelio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, cuando yo me convertí, ¿qué evangelio recibí? ¿Solo Cristo? ¿O Cristo y algo más? Porque no sé, no empezaría muy bien. Y cuando hablo de solo, estoy hablando de solo el evangelio, ¿eh? Por eso es importante cómo he empezado en mi vida. ¿Qué tipo de evangelio se ha grabado en mi vida? Pablo dice que no hay otro evangelio, que es anatema. Ahora, yo tengo que saber quién es Cristo. No decir, pues yo, mira, me he convertido porque, de verdad, conozco a Cristo porque lo pone en la Biblia. Está muy bien, pero ¿conoces a Cristo? Porque muchas veces puede estar uno convencido antes de estar, antes de estar realmente creyendo en Cristo. Yo estoy convencido de muchas cosas, muy bien. Pero yo tengo que saber si realmente Cristo es el dueño de mi vida. Porque ¿qué significa Cristo? Significa el ungido de Dios, ¿no es así? Eso significa Cristo. Y ese Jesús que significa Salvador, vino a hacer 3 funciones que se hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento a los reyes, profetas y sacerdotes se ungía con aceite. ¿Qué significa eso? Era una representación de la llenura del Espíritu. Hoy en día, si ponemos aceite, hay que poner algo debajo, ¿no? Con lo caro que vale, ¿no? Hoy necesita hacer eso. Pero en el Antiguo Testamento se hacía así. Y ese Jesús, que se convierte en Cristo cuando resucita, hace 3 funciones. Cristo es nuestro verdadero profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el que anuncia el camino. Y dice 1 de Pedro 2:9 que somos profetas, sacerdotes y reyes. Esos son los creyentes. Ahora, un profeta es el que anuncia, pero vemos que Adán lo cerró por el pecado, ¿no es así? ¿Y quién abre ese camino? Cristo. Juan 14:6, yo soy el camino. Es que ha llegado un profeta por ahí, ¿no? Alguna vez me llaman de Valencia, oiga, está por aquí el profeta Tadio, no sé quién es ese. Sí, uno que hace milagros, pues muy bien, no sé, porque hay otras iglesias. Pues vaya a otras iglesias, aquí hablamos de Cristo y Dios hace los milagros, ¿no? Necesitamos personas que están muy bien, ¿no? Que haya, pero un profeta es el que anuncia. Si no te anunciamos el camino, somos profetas. ¿Amén o no? No sé si están muy convencidos, pero es que es así. Mirad, en esa esquina de aquí, donde pone Juan Carlos I, una esquinita, ahí pone unos carteles cuando la gente se muere. No sé si lo habéis visto y eso sabéis mejor vosotros que yo, porque yo cuando voy a comprar el pan me veo a muchas abuelicas ahí mirando tal. Y Dios, ¿no habrá alguien que esté ahí y le predique el evangelio a estas personas? Digo yo. ¿Sabes que voy 9, 10 menos cuarto, depende, ahí por lo menos 7, 8 personas mirando? Pues han muerto no sé cuántos, han muerto no sé menos. Alguien tendrá que predicar el evangelio a estas señoras, ¿no? ¿Habrá alguien aquí que prediquemos eso que pone ahí? ¿O la dejamos que se vaya a su destino si no conocen a Cristo, que es el infierno? Así de claro. Nosotros tenemos que anunciar. Nosotros no convertimos a nadie, anunciamos. Este es el camino, no es ese. Es que te van a decir que no. ¿Y qué sabes tú si te va a decir que no? Primero ora y Dios hará lo que tenga que hacer. Pero también dice que es el verdadero sumo sacerdote. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, abrió el velo de arriba abajo, el justo por el injusto. Y dice Romanos 8:2 que Cristo, cuando resucitó y murió por nosotros, dice que nos sacó del pecado, de la muerte de Satanás. No podíamos salir de ahí. Romanos 8:2. Nuestro gran sumo sacerdote es Cristo. Pero también es el rey. Jesucristo es nuestro rey. Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? Jesucristo vino a deshacer, a romper, ¿qué? Las obras de Satanás. Lo que entró en Génesis 3. Ese Jesús es el Cristo, mi verdadero profeta, sacerdote y rey.
No es que ha venido aquí el profeta no sé qué, el apóstol no sé cuánto, pues bueno, pues vayan. Mi Cristo, Él no falla. El ser humano fallará, pero Él no falla. Amén. Por eso tenemos que entender quién es Cristo. Si tenemos que grabar el Evangelio en nuestra vida para recibir sanidad. Si tenemos otro Evangelio, se va a levantar evidencias de otro Evangelio, pero esas evidencias, acordaros que también Satanás también hace evidencia a la gente, ¿eh? No va a ser las evidencias que Dios desea. Solo el Evangelio, nada más. Está diciendo Pablo aquí. Si viene un ángel, viene alguien a decirte algo. No, solamente el Evangelio de Jesucristo. Ahora, tenemos que pensar quién es el dueño de mi vida. Y uno dirá, hombre, el dueño de mi vida es Cristo. ¿100% es Cristo o soy yo? ¿Cristo es el dueño de la iglesia realmente? ¿O somos la iglesia? Porque Cristo tiene que ser el dueño, no solamente como hemos cantado, que es el Señor, es el Rey, es el Salvador, amén. Pero tiene que ser el dueño. Pero el dueño de todas las áreas de mi vida. No, aquí no entres. Mi matrimonio, Señor, no, que yo lo tengo controlado. Aquí no. Después, pastor, mira lo que me pasa. ¿Acaso? Lo que dice la Biblia. No te pasará. Y si te pasa cosas que va a pasar, siempre piensa que es porque Dios tiene un plan. Dios quiere que cambies algo. Uno piensa que se predica alguna vez, no, venir a Cristo que te va a llover el dinero, nunca vas a ser sano, nunca te va a pasar nada, todo va a ser prosperado. Eso no es así. Hay una parte que sí. Yo conozco pastores que han predicado y predican el Evangelio y han tenido cáncer y otros que Dios se lo ha llevado. Dios es soberano de todas las cosas. Por eso, si aún nos sigue molestando el Evangelio, si aún te sigue estando muy ansioso, enojado, enfadado, si te pasa regularmente todas estas cosas, pregúntate, ¿Cristo es el dueño de mi vida 100%? Pregúntate esa pregunta. ¿Realmente es así? Porque si uno tiene a Cristo y es el dueño, lo que me diga la gente, lo que me haga la gente a mí, como que me da igual. ¿Por qué? Porque en Cristo lo tengo todo. Estoy completo, suficiente, no necesito nada más. ¿Amén o no? ¿O necesitas algo más? Después me lo dice lo que necesita, a ver. Porque yo que sepa no necesito nada más. Porque en Cristo es todo. Si Cristo es el dueño, todo lo demás sobra. Tenemos que realmente escuchar la voz de Dios. Yo le digo a la congregación, mira, no escuchéis lo que yo diga, sino escuchen la voz de Dios. ¿Qué me dice Dios hoy? ¿Qué me está diciendo Dios en esta mañana? Por eso es importante de que estemos hablando solo del Evangelio. Las últimas veces que vine aquí, yo estuve predicando de Mateo 16, de 13 al 20. Y más de media iglesia me decía, Jesús es el Cristo. ¿Eso os acordáis más de uno? Porque ninguno me ha dicho eso. Hay que seguir repitiendo esto. Me salían, me decían, Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es Cristo. Ah, cómo tocó a la iglesia. Ha pasado ya X meses, vengo. Ninguno me ha dicho que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Entendemos esta confesión, que no es cualquier confesión? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y no es una revelación de carne y sangre, sino mi Padre, como dice en el versículo 17 de Mateo 16, nos ha revelado esta confesión. Por eso el aposento alto de Marco, que hablaban solo del Evangelio. El Evangelio, Pablo, ¿qué dijo en Mateo 16, en Romanos 16? Mi Evangelio, decía Pablo, mi Evangelio. ¿Te has apropiado del Evangelio? Dios te lo regala, pero tienes que hacer mi Evangelio, mi Cristo. Mío, porque Dios me lo ha dado por gracia. Eso es lo que decía Pablo en Romanos 16. Y si hacemos eso, se van a levantar esas torres. Y dirá uno, ¿qué significa esas torres? En Isaías 62 habla que somos torres de día y de noche. El profeta Ezequiel nos habla que somos torres, atalayas. Y yo cuando veo el castillo de aquí que tenéis, hay torres, ¿no? Una torre es importante que vigía, que ves
Tenemos que ser torres de luz fuertes, que nadie nos mueva con el Evangelio para que podamos llevar este bendito Evangelio a todo el mundo. Por eso, un discípulo en cualquier circunstancia va a orar. El aposento alto de Marcos hablaban solo de Cristo. Por eso hay que enfatizar la palabra, la oración y el evangelismo. Eso es importante. Que seamos torres de la palabra, la oración y el evangelismo. Todos los días. Dios nos da la porción de la palabra. Todos los días tengo que recibir gracia. Todos los días tengo que orar. Todos los días tengo que hacer el evangelismo. ¿Eso qué es? Lo que yo tengo, te doy. Eso es el evangelismo, como Pedro y Juan, cuando vieron al cojo, lo que yo tengo, te doy. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ah, que ellos tenían solo a Jesucristo. Pues se levantó el cojo, si no, no se levanta. Tenemos que ser esas clases de torres. Por eso no sean engañados, no hay otro evangelio. Solo el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es otro evangelio? ¿Qué es otro evangelio? Mira, nosotros hemos salido, la primera iglesia que tuvimos, bueno, la segunda porque cambió el pastor, cuando yo entré cambió a poco tiempo. Una iglesia muy legalista. Eso como otros no van, ¿no? La mujer no puede predicar, la mujer tiene que ir hasta aquí, con una farda hasta ahí, no se puede pintar, no puede llevar pantalones, no puede hacer esto. El grupo de alabanza, uy, así como va con pantalones cortos, cuidado. Empezamos a meter más cosas. Ah, una batería no. Eso es, cuando yo me convertí hace 30 años, eso es satánico. Que uno sea político, eso es, bueno, cosas que así no vamos ni a la vuelta de la esquina. Pero el legalismo no es el evangelio, eso bloquea el evangelio original. Fijaos los judíos. No, tú tienes que creer en Cristo, vale, pero te tienes que circuncidar, te tienes que coger las leyes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Eso es el evangelio? ¿O solamente Cristo salva? Oh, hombre, en las iglesias, ¿no? Muchas veces vas a las iglesias y no, es que yo me acuerdo en Madrid una iglesia muy maja, una hermana de 40 años que antes de empezar la alabanza tenía que cantar 2 salmos. Había que la quita de ahí. Y yo era el pastor, dije, yo no voy a hacer nada porque estaba estudiando. Y no era eso solo, es que cogía salmo tal, digo, el himnario. Cantaba un himno, 5 hojas de cómo es el himno. Y yo ahí morado, rojo, amarillo, un ataque al corazón. Claro, 3 horas de culto. A ver qué le dice a la hermana preciosa, que era preciosa, que vaya a grupo de alabanza y que canten ahí. Pues si quiere cantar, pero claro, es que lleva 30 años. ¿Cómo la quitas de ahí? La tiene que quitar Dios. Esto es como el chiste, señor, te la mando, la lleva. No, hasta eso no. ¿Pero es una realidad o no es así? Es que hablamos muchas de tradiciones, pero nosotros también muchas veces somos peores, ¿no? en estas tradiciones. Pero vemos realmente el legalismo, ¿no? de que vino desastre al pueblo de Israel. Esto pasa en las iglesias. La ley. ¿La ley para qué está? Para que sepamos que somos pecadores. ¿Hay que cumplir la ley de Dios? Sí. Es que la ley dice eso, es que no sé cuánto, es que eso aquí no pasa, ¿no? Ya pasa toda la iglesia donde estoy yo. Aquí no. Legalistas no somos. Eso no es el evangelio, eso lo que hace es tirar a la gente fuera. Ahora, fijaros, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Católica, no puedo meterme con ella. ¿Ellos qué dicen? Que la iglesia suya es la que salva. Y para que se salve uno tienes que hacer buenas obras. ¿Eso es el evangelio? ¿Te salvas por buenas obras o es por gracia? Y luego hay que hacer buenas obras. Los mormones piensan igual. Hay que hacer muchas cosas. ¿Y qué cosa? Tienes que bautizarte. ¿Pero te salvarás o no? No está claro. ¿Y cuántas cosas tengo que hacer? No lo sé. Pero eso no es el evangelio.
Otro evangelio también vemos que es, como dicen, ¿no? Lo místico insano. ¿Os suena eso de las caídas, rebuscándose, uno chillando, otro botando, otro que parece que le da un ataque, tiene el sistema nervioso tocado o algo? No sé. Yo veo a Cristo normal, yo soy normal, me considero normal. Habla. Hay que poner las manos para que la gente caiga a fuego. Y algunas veces pienso, como caiga a fuego de verdad, no vamos a quedar ninguno. Eso no es el evangelio, es una parte, porque Cristo sanaba, Cristo realmente daba el poder, pero ¿qué es lo que hace el Señor? Te lleva a la palabra. Tienes que ir a la palabra de Dios. Eso es lo importante. O a veces, ¿no? Que dicen, no, es que si no hablas en lengua no estás lleno del Espíritu. O como me decía el otro día también Julio Chafra, hablando con él, ¿no? Que hay gente por ahí o iglesia que dice que los bautistas no tenemos el Espíritu Santo. Eso es muy grave. Cuidado con lo que están diciendo. Pues lo mismo no lo tiene él o esas personas que lo dicen. ¿Tengo que hacer todas esas manifestaciones? ¿Me tengo que caer y que se ponga uno detrás? Oye, porque como digo, si Dios me tira, que me tire, pero yo no quiero que nadie detrás. Si me rompo la cabeza, Dios sabrá el por qué. Yo no creo que Dios trabaje así. Hay iglesias así. Y no es una crítica, eso no es el Evangelio. También, otra cosa que no es el Evangelio, vemos que es el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Centro es el ser humano. Lo hacemos el ser humano, no Dios. O la religiosidad, más de lo mismo. Hay un pastor que decía, cuando uno vaya al cielo, si vas, muchos de los que tú piensas que vas a ver, lo mismo no lo ves. Lo que piensas que, bueno, este no va este no va. Lo mismo está. Pero no es importante eso, lo importante es, ¿estaré yo? Piensa, ¿estaré yo? Si yo me muero hoy, ¿qué puede pasar? ¿Seguro que voy al cielo? ¿O tengo que hacer muchas cosas más? No sé. ¿Qué quiere decir con esto? La religiosidad parece que sea el Evangelio, pero no es el Evangelio. Encima lo deja muy claro el versículo 10 de la palabra de hoy. ¿Qué dice? ¿Acaso busco ahora la aprobación de la gente o la de Dios? ¿Trato de agradar a la gente? Pues si todavía agrado a la gente, no soy siervo o sierva de Cristo. Ay, el qué dirán. Hablo por los españoles. El qué dirán. Si me pongo en esa esquina, el qué dirán. Que me conoce todo el pueblo. Una ciudad, ¿no? Es grande. Pueblo, pero es grande. Bueno. Encima que te he subido un eso más. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno puede vivir una religión. Yo he visto casos de un predicador dando un mensaje y salir el hermano o la hermana que tiene 40 años y sale al frente y la iglesia. ¡Ah! Pero si el hermano José o María, ¿cómo? Si ha hecho un discipulado, si está. Es que ese día se convirtió, donde estaba convencido. Eso tampoco pasa aquí. Oye, pasa todo en mi iglesia. Cuidado, porque parece que sea, pero no lo es. Ahora, Israel, por tener otro evangelio, no tuvo guerras, no tuvo 7 desastres. Egipto, Babilonia, Asiria, Aram, Roma. Mira cómo está el pueblo de Israel ahora. Sino tuvo muchos problemas y los tendrán porque no están enfocados realmente en Cristo. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 3, del 1 al 21, versículo 8? Dice, todo lo demás no vale para nada, lo he dejado a un lado. Y dice, considero como basura todas las cosas, tal de llegar a conocer bien a Cristo, sino el valor de Jesús, el Cristo, Cristo Jesús. Otras versiones, ¿sabéis lo que dice? Para que lo entendamos más fuerte, estiércol. Y dirá, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo lo que está diciendo es,
lo que tú tienes como valor, dinero, casa, coche, todo eso está bien. Pablo dice, basura. Dice, ¿cómo? Claro, porque Pablo entendió que es mucho más. Conocer a Cristo tiene más valor que esto. Ahora, no hagáis, es que ha hecho el pastor que tiremos todo, y tiras a la mujer, y tiras al marido. No hablo de eso. Hablo que hay algo más importante. Pablo llegó a decir eso en Filipenses, vemos 3:8. Tiren todo lo que no es el Evangelio, todo lo que le impida saber más y conocer más a Cristo, tíralo. Yo tengo 31 años casi en el Evangelio y sigo tirando y tirando cosas que no es el Evangelio, cosas que entró, que se grabó, que se enraizó. Porque mi naturaleza, como la vuestra, él viene de Génesis 3. ¿O alguien ha nacido cristiano? ¿Hay alguien que ha nacido cristiano? Me lo decís, a ver cómo. Hay que seguir tirando todo lo que no es el Evangelio o lo que ha entrado que no es el Evangelio. Amén. 3 cosas que tenemos que ver hoy. Primero, nos habla de que solo el Evangelio no es cualquier Evangelio, solo el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay otro Evangelio. Yo sabes lo que digo, si alguien me ofrece algo mejor que el Evangelio, yo me voy. Yo no he encontrado nada, ni el dinero, ni. Yo no he encontrado mejor que el Evangelio. Por eso hay que hablar de Cristo como habló el aposento alto de Marcos. ¿Por qué hablamos de solo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz en Juan 19:30? Dijo, consumado es. ¿Y qué significa? Consumado es. Todo está pagado. Todo está consumado. Tengo un problema, está consumado. Tengo una crisis, está consumado. Tengo cualquier cosa, está consumado. Ah, pastor, es que si miran mi vida, ¿te doy yo la mía? Pero esto es el versículo 10. ¿Crees lo que dice Cristo o lo que dice la gente? Porque dice que todo está consumado, todo está completado, es el fin, todo está cumplido. Tu pasado, presente, futuro, ya está todo en Cristo, no necesitas nada más. Todos tus pecados, el infierno, Satanás, el respaldo del infierno, ya está todo cumplido en Cristo. Por eso, ¿qué decimos? Jesucristo Él es el solucionador de todos nuestros problemas. ¿Hay algo que Cristo no pueda solucionar? ¿Hay algo? Si dijo consumado es. Pero encima no solamente eso, sino antes que terminó, en Colosenses 2:14 dice Pablo, Dios anuló el documento de acta de la deuda que había contra nosotros por los requisitos de la ley, la eliminó Cristo clavándola en la cruz. ¿Qué significa esto? Cuando yo veo el acta que tenía Satanás contra mí, la deuda, si me abrís esa puerta, que no creo más me la abráis, yo me pierdo de todos mis pecados. Yo sé que vosotros no tenéis tanto pecado, pero yo sí. Todo. ¿Mi destino cuál era? El infierno. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué dice aquí? Que Cristo cogió todo eso, lo clavó en la cruz, murió y resucitó por nosotros, y todo esto ya está pagado. Amén. ¿O no lo creemos? Ya está todo solucionado en Cristo. Por eso, para mí, uno de los mayores pecados que tiene el cristiano, ¿sabes cuál es? No hablar de Cristo. Hablamos de tantas cosas, tanto de la política, tanto de fútbol, tanto de la telenovela, lo que queráis. De la abundancia del corazón que dice, habla la boca, ¿no? No dejemos de hablar de Cristo, que esto sea una realidad, que no está aquí por algo. Aquí se predica a Jesucristo. Por eso tenemos que hablar de Jesucristo. Tenemos que realmente, si somos discípulos, buscar discípulos. ¿Qué quieres una iglesia? ¿De creyentes o de discípulos? ¿De multitud o de discípulos? De discípulos. Yo busco discípulos, no busco multitud. ¿Es así? Porque si uno, tengo una iglesia de 2.000, de 10.000, ¿discípulos o multitud? Porque si tienes 10.000 son 10.000 problemas. ¿Es así? ¿Qué dice lo segundo? El segundo habla de la oración verdadera que nos enseñó
el Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a orar y me dirán, es que no sé orar. ¿Oran conforme a la Biblia? Porque aquí tenemos el Padre Nuestro. Eso es católico. No, eso lo dice la Biblia. Cambien esto. Si tú oras el Padre Nuestro, no todos los días, pero cuando tengas que es una oración correcta, sí o sí, la mejor oración que hay. No, el Padre Nuestro no lo voy a hacer, que eso es católico, ¿no? ¿Desde cuándo es católico? Si habla en Mateo 6. Y no oramos el Padre Nuestro, que es un privilegio como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Acordaros, los religiosos, la gente que adora ídolos. Vemos los hechiceros, brujos, adivinos, la gente también endemoniada. Todo esto oran también. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Que no tienen respuesta? Claro, Satanás también da respuesta. Hechos 13. Vemos que Pablo, en su primer viaje misionero, ¿qué encuentra? Encuentra a un Bar Jesús, brujo, que dice que le guiaba a Sergio Paulo. ¿Qué significa eso? Sino una persona influyente, político, que en nuestros países los que gobiernan siempre tienen su guía espiritual, pues él tenía uno. ¿Qué vemos en Hechos 16? Segundo viaje misionero, Macedonia, encuentra a una muchacha endemoniada que adivinaba. Y en Hechos 19, ¿qué encuentra Pablo? A la gran diosa Diana, ¿no? Tercer viaje misionero en Éfeso. Esa es la cultura de oscuridad que hay hoy en día. No seamos engañados. Ahora, también los ateos oran, ¿eh? Lo sepáis. Yo no conozco ningún ateo que cuando se vaya a morir no se coja un clavo ardiendo. Le pones a la Virgen y orar a la Virgen a lo que haga falta. También oran y tienen fe a su manera. Ahora, ¿cómo nos enseñó el Señor Jesucristo a orar? ¿Qué dice Mateo 6:10? ¿Cómo tenemos que orar? Venga tu reino y se haga tu perfecta voluntad aquí en el cielo como en la tierra. ¿Es una oración correcta? ¿Tenemos que orar así? ¿Y por qué no oramos así? Yo cuando me junto con los pastores y yo veo que al Señor lo tienen aburrido. Señor, dame, y dame, y dame, y dame más, y no sé cuánto, y el vecino, y el gato, y... ¿Qué oraciones son esas? Oren como el Señor Jesucristo nos enseñó. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás que va a ser añadido, ¿no? ¿Y por qué buscáis lo añadido? La gente va a lo añadido. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás, que sabe el Señor que lo necesitas, te lo va a dar. Ay, ¿por qué no me lo da? ¿Estás buscando bien? ¿Estás orando bien? Así nos enseñó a orar. Por eso no usemos el Evangelio con nuestro propio beneficio. Judas lo hizo así. ¿Qué pasó? Que Satanás puso en su mente traicionar a Jesús. No cojas el Evangelio a tu beneficio. Ora conforme a la palabra de Dios. ¿Amén o no? Y te irá bien. Funciona bien. Pero no mi criterio ni mi forma de pensar. Ah, es que esto es así, es bueno. Muy bien, pero ¿lo dice la Biblia? Era bueno predicar el Evangelio en Asia cuando fue el equipo de Pablo y 2 veces en Hechos 10, de 6 al 10, le dijo el Espíritu Santo, le prohibió predicar el Evangelio. Y uno dice, ¿hay que predicar el Evangelio? Claro, a todo el mundo, a todas las criaturas, ya, pero no era el tiempo de Asia. Y tuvo una visión y fue a Macedonia. Y Pablo, vemos que Dios le dio a Pablo toda Europa. En 250 años, Europa fue conquistado por el Evangelio. ¿Era bueno ir? Sí. Ah, es que esto es bueno. No, vean la Biblia, que sean guiados por el Espíritu. Eso es lo importante. Y lo tercero es el evangelismo de los discípulos. Tenemos que estar atentos también muchas veces a las tentaciones que hay cada 2 por 3, pero tenemos que ver, ¿no?, de que en las iglesias muchas veces hay que hacer programas, hay que hacer muchos movimientos en la iglesia de muchas cosas, hay las modas. Hoy en día está la moda de los salmistas.
Ahora mismo un salmista es más que un pastor, ¿vale? Oye, le pegas una patada y tienes 200.000 profetas, apóstoles, pues muy bien. Yo no digo que no, que ahora está de moda todo eso. La única moda es el evangelio, si no hay más. No cambiemos el evangelio. Tenemos que ser como el aposento alto de Marcos. ¿Ellos qué hicieron? Ellos levantaron discípulos, no multitud, discípulos. ¿Eres discípulo? Busca discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es el movimiento del evangelismo bíblico del aposento alto de Marcos? ¿Qué hicieron el aposento alto de Marcos? ¿Qué movimiento hubo ahí? Discípulos. Esa es la clave. Discípulos. Si somos discípulos, busquemos discípulos. Tenemos que hacer el evangelismo y buscar discípulos. El aposento alto de Marcos, ellos lo que hicieron es, a través de los discípulos, llega el evangelio hasta el último rincón de este mundo. Acordaros que nosotros somos infinitos, nacemos y morimos. Y hay un espacio ahí. No nos podemos escapar, nace y muere, unos más, otros menos. Pero Dios no nace y muere, Dios es eterno, como dice en Hebreo 9:14. Ahora, ¿cómo están hoy en día las iglesias? ¿Por qué no hemos crecido o por qué no hemos conquistado España para Cristo? Por ejemplo, yo me hago esa pregunta. Porque en muchas de las iglesias se predica de todo menos a Cristo. Hay que hacer cosas buenas, muy bien. Mira lo físico, está bien. Hay que hacer obra social, está bien. Pero ¿cuál es el centro? ¿No es Cristo? Si no es Cristo, no vamos a ir muy bien. Por eso, la pregunta es, ¿quién es el dueño de mi vida? ¿Es Cristo? ¿Soy yo? Acuérdate Romanos 12:2. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Cambia en esto. Renóvate en esto, en el Evangelio, para que tu forma de vivir sea conforme a tus pensamientos, conforme al Evangelio. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo, para que estemos llenos del Evangelio. Eso es lo importante. Que cuando la gente te vea, hoy cuando vayas a casa, si tienes un perro o un gato, te diga, ¿este quién es? No lo conozco. ¿Por qué? Porque estás lleno del Evangelio. Amén. Y si no tienes, pues el pájaro, el vecino, quien sea, cuando venga y diga, no sé quién es esta persona, si soy tu dueño, pues no te conozco. Porque hay un cambio. La gente tiene que ver en nuestra vida el carácter de Cristo. Tienen que ver a Cristo. Y cuando se haga eso, esto se quedará pequeño. Porque Dios lo que más desea es salvar. Águilas, Murcia, España, vuestros países y hasta el fin del mundo. Amén. Vamos ahora. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú nos has dado claro hoy de que no hay otro evangelio, solamente el evangelio de Jesucristo. Señor, en esta hora, si hay alguien aquí que no tenga claro que Cristo es el dueño de su vida, yo te ruego, Señor, que en esta hora, Señor, tú toques su vida y que pueda decir delante de ti que quiere ser el dueño de su vida, que Cristo sea el dueño de nuestra vida, no solamente el dueño de todas las áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos a estar en el evangelio original, el evangelio de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a que seamos una iglesia que allí donde estemos impactemos, Señor, con Cristo. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo.